Las dos opciones que enfrenta cada creyente son señalar a otros hacia Jesucristo o alejarlos de Él. En nuestro pasaje de hoy veremos cómo el Señor Jesús desafió el pensamiento de los discípulos acerca de cómo nuestras actitudes y acciones afectan a los demás. En el discurso del aposento alto, el Señor Jesucristo dijo estas palabras en su oración al Padre. En Juan 17, versículos 15 al 18, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Eso significa que todavía estamos en este mundo para ser santificados progresivamente por la verdad de la palabra de Dios. Pero también somos enviados al mundo, lo que significa que estamos aquí para servir a los demás, al igual que nuestro Señor Jesús. En nuestro estudio anterior vimos cómo los discípulos debatían sobre quién era el mayor en el reino. En respuesta, nuestro Señor dio esta ilustración viva. En Marcos capítulo 18, versículos 2 al 4 leemos, Mateo 18, versículos 2 al 4, Él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué característica de los niños es necesaria para entrar en el reino de los cielos? Confianza en un favor inmerecido. Los niños en general están acostumbrados a recibir cosas gratis, sin pagar. También deben ejercer constantemente la confianza en los adultos que les enseñan sobre la vida. Nadie entrará en el reino sin convertirse primero y volverse como un niño en la simple confianza en Jesucristo y aceptar la salvación como un regalo gratuito de la gracia de Dios. Es algo que no podemos ganar o merecer a través del mérito humano, buenas obras o intentos sinceros de guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué característica de los niños hace que un creyente sea el más grande o el mayor en el reino? Sencillez y humildad. Si bien los niños pueden ser arrogantes, en el antiguo Israel los niños carecían de posición social y no les importaba el prestigio porque no tenían ninguno. La misma sencillez y humildad en los creyentes cuenta para una mayor grandeza en el reino de los cielos. ¿Cómo respondieron los discípulos a esa enseñanza? Bueno, por favor, abran sus Biblias conmigo en Marcos capítulo 9, empezando en versículo 38. Marcos capítulo 9, versículo 38. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. ¿Por qué Juan mencionó esto? Podía ser que él fue convencido por las palabras del Señor y quiso compartir su experiencia porque se dio cuenta de que se habían equivocado. También es posible que estuviera justificando a sí mismo. No sabemos. Cualquiera de las dos razones, él pudo haber presentado esta circunstancia. Pero, por sus mismas palabras, ¿qué les preocupaba a los apóstoles? No nos seguía, dijo. Entonces, ¿qué no les preocupaba?
No les preocupaba si el discípulo desconocido era un creyente en Cristo. Debido a su preocupación por tener seguidores personales, no les importó si Jesús tenía seguidores. Su actitud era opuesta a la del profeta Juan. Leemos en Juan 3:30, el profeta Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que gente pueda ver más y más a Jesús y menos a mí. Los discípulos censuraron a alguien que no los seguía, en lugar de emocionarse porque otra persona estaba siguiendo al Señor. Los discípulos luego enorgullecieron discutiendo sobre quién de ellos sería el más grande o el mayor en el reino. ¿No es fácil hacer que la vida se centre en nosotros? Es muy fácil, muy fácil. Vivimos en una época en la que las personas intentan acumular tantos seguidores como sea posible. Las redes sociales incluso cuentan a nosotros, a nuestros seguidores por nosotros. Fácil para saber cuántos seguidores tengo. Ir a ver, ahí está la cantidad. Los cristianos están siendo arrastrados por este torrente, olvidando que no estamos aquí en este mundo para adquirir seguidores personales. Estamos aquí para animar a los que son seguidores y para ayudar a otros a convertirse en seguidores de Cristo. El apóstol Pablo dijo esto en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes, por amor de Jesús. Jesús no envió a los apóstoles a predicar sobre la persona y la obra de los apóstoles. Los envió a proclamar la persona y obra de Jesucristo como Señor. Inicialmente, a los discípulos se les encargó predicar el evangelio del reino. Predicaron que el reino sería inminentemente establecido si la nación aceptaba a Jesús como el Mesías de Israel. Posteriormente, les encomendó la buena noticia de su muerte, sepultura y resurrección. ¿De qué otra cosa podrían haber estado preocupados los discípulos cuando censuraron a ese discípulo desconocido? Tal vez su propio fracaso. 9 de los discípulos recientemente no pudieron expulsar un demonio, si recordamos bien. Cuando volvieron Jesucristo, Pedro, Jacobo y Juan de la montaña de transfiguración, llegaron en un momento en que los 9 estaban desesperadamente intentando sacar un demonio y no lo pudieron hacer. Más después nosotros aprendimos que la razón es porque no estaban confiando en el Señor ni oraron a Dios en esta situación. Estaban confiando más en simplemente el don espiritual que Dios les había hecho, prácticamente como un poder simplemente para decidir hacer algo, en lugar de confiar en el Señor para habilitarlos en el ministerio que Dios les había dado. Esa fue una escena humillante presidida por los opositores del Señor. Sus enemigos estaban ahí mismo discutiendo con los discípulos. Y delante de todos ellos quedaron mal. Ver a un discípulo desconocido tener éxito donde ellos habían fallado probablemente lastimó su orgullo. Sin embargo, cuando lo censuraron, lo alejaron del Señor en lugar de acercarlo. En lugar de decir, wow, nosotros los mismos apóstoles fallamos en esto y tú tienes éxito. Gloria a Dios. ¿Y qué sabes de Jesús? Hablamos, queremos conocerte, queremos que tú nos conoces mejor y conoces mejor a Jesús.
Pero esto no fue la respuesta de ellos. Dijeron, no lo hagas, porque tú no nos sigas. ¿Cómo respondió el Señor a Juan? Él dijo, pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. El Señor Jesús hizo 3 puntos básicos. Primero, nadie que haga un milagro en el nombre de Jesús, inmediatamente después dirá cosas malas sobre él. Si los discípulos hubieran estado preocupados por la reputación de Jesús, entonces se habrían alegrado de que alguien estuviera glorificando a Jesús públicamente. Tenemos que recordar que ellos estaban abrumados por cuántas personas rechazando a Jesús y criticando a Jesús, incluso después de él hacer milagros. Esta fue una circunstancia positiva o buena, no mala. Viendo a otro discípulo, siguiendo a Jesús y públicamente glorificándolo. Segundo, el hombre probablemente era un creyente porque antes Jesús había dicho que cualquiera que no esté con ellos está contra ellos. Ahora él dijo que el que no está contra nosotros, por nosotros está. Hay gran probabilidad que fue un verdadero discípulo. Y tercero, otras personas son recompensadas, ya sea en el tiempo o en la eternidad, por mostrar actos de bondad hacia los creyentes. Es un principio en general. Es una bendición especial para el pueblo de Dios, que debería animarnos en nuestras vidas. Los incrédulos reciben su recompensa en tiempo por ayudar a los creyentes. Los creyentes reciben su recompensa en el tiempo o en la eternidad. Pero es decir que Dios ha puesto un respaldo especial para nosotros, en que cuando otras personas nos ayudan, sean creyentes o incrédulos, de que Dios va a reconocer esta cosa y va a recompensarlos en alguna forma. Y esto debería animarnos. Ahora es necesario ir a Mateo capítulo 18. Versículos 5 y 6 dice, y el que recibe a un niño como este en mi nombre me recibe a mí, pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. ¿Cuán serio es cuando hacemos que otros tropiecen espiritualmente? Voy a repetir esta pregunta. ¿Cuán serio es cuando hacemos que otros tropiecen espiritualmente? Es mucho más grave de lo que nos gustaría pensar. Cuando el creyente muere, va a la presencia del Señor. Pero cuando hace tropezar a los hijos creyentes o a los niños creyentes, obra en contra del propósito de Dios y los aparta de Jesucristo en tema de comunión. En este sentido, una muerte horrible es una mejor perspectiva que hacer tropezar a otros creyentes, especialmente a los niños. Debemos desear que otros creyentes vean a la vida de Jesús en nosotros, lo cual solo sucederá cuando estemos pensando en Él y aprendiendo acerca de Él en la palabra de Dios. Cuando estemos pensando en Él, lo compartimos con los demás y nos regocijamos cuando lo veamos en otros hijos de Dios. Podemos esperar tropiezos y tentaciones del mundo, pero como creyentes en Cristo, debemos buscar guiar a otros hacia el Salvador, no apartarlos de Él o desanimarles en seguir a Él. Leemos del mundo, ay del mundo por sus piedras de tropiezo,
porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay es una expresión de lamento. El mundo es una fuente constante de tentación al pecado. Leemos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Las tentaciones vendrán a las personas mientras viven en un mundo maldecido por el pecado. Pero aquellos que traen tentaciones son dignos de lamento. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida tratan de apartar al Señor de nuestros pensamientos y motivos. Cuando pecamos, nos sometemos voluntariamente al dominio de la naturaleza pecaminosa, aunque ya no tenemos que hacerlo. Somos libres en Jesús. Lamentablemente, seguir los estándares del mundo y las tentaciones de la naturaleza pecaminosa puede atraer a otros creyentes al pecado también. También puede evitar que podamos alcanzar adecuadamente a los que no son salvos con el mensaje del Evangelio. De repente, el Señor convirtió su discurso en un sombrío recordatorio de los resultados del pecado y el destino de los que no son salvos. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Según Jesús, ¿existe el infierno? Este no es un video de verdadero infierno, por si acaso. Solamente es un volcán. Pero sí, existe el infierno. ¿Y cómo describió el infierno? Fuego que no se apaga. Y donde el gusano de ellos no muere, el fuego no se apaga. Mucha gente encuentra ofensivo el concepto del infierno y por lo que buscan una explicación alternativa. Una explicación popular es que la vida en la tierra es un infierno, pero ningún versículo de la Biblia dice eso. Si fuera cierto, significaría que todas las personas buenas y malas, salvas y perdidas, están todas en el infierno. Lógicamente eso no puede ser cierto, pero también no es necesario la lógica simplemente, sino también la palabra de Dios enseña claramente que el infierno es un lugar literal de eterno sufrimiento consciente. Jesús describe el infierno como fuego que no se apaga y así es, literalmente. La idea del infierno es horrible. Debería recordarnos la infinidad de la santidad de Dios y el hecho de que somos salvos solo por la gracia de Dios. ¿Nos recuerda este texto algo que el Señor enseñó anteriormente en su ministerio? Sí, enseñó lo mismo en el Sermón del Monte. En Mateo 5, 29 y 30 leemos: Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. En otras palabras, si hubieras nacido sin la identificación con Adán en su pecado de desobediencia,
Y si el pecado de Adán nunca hubiera sido atribuido a tu cuenta, y si hubieras nacido sin pecado, entonces valdría la pena evitar el pecado a toda costa, incluso si eso significaba perder tu ojo o unos de tus miembros. Sin embargo, ¿cuál fue el punto principal del Señor en el Sermón del Monte? ¿Ya? Porque sabemos que si tú empiezas a cortar la mano por causar pecado o a sacar el ojo, en el fin vas a terminar sin cuerpo. Tendrías que sacar el propio cerebro porque desde en los pensamientos nosotros pecamos. Pero el Señor dijo algo. Él dijo en Mateo 5:20, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Estaba enseñando la gravedad del pecado y la necesidad de justicia. Una justicia tan alta que cuando los judíos escucharon esto, una justicia que supera la de los escribas y fariseos. Ellos no podían imaginar qué justicia. Y podemos preguntarnos, ¿cómo puede nuestra justicia exceder la de los escribas y fariseos? Tener la misma justicia de Dios acreditada a nuestra cuenta. Fue esa justicia que Jesús quería, que los judíos llegaran al punto de reconocer que necesitaban desesperadamente. Pero ¿cómo obtenemos la justicia de Dios acreditada a nuestra cuenta? El apóstol Pablo escribió esto a los creyentes en Roma. En Romanos 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por un lado, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios que habla de su perfecta justicia en el contexto. Por otro lado, podemos ser justificados por el favor inmerecido de Dios, que dice, podemos recibir gratuitamente. Gratuitamente. ¿Qué significa ser justificado? Ser justificado significa ser declarado justo. Declarado justo. Aunque somos pecadores y no cumplimos con las normas perfectas de Dios sobre la conducta correcta, Dios ofrece libremente declararnos justos como expresión de su favor inmerecido, su gracia. Y somos declarados justos al mismo tiempo que somos redimidos. Sigue diciendo a quién Jesús, Dios, exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué significa la palabra propiciación? Propiciación significa que la justicia sea satisfecha. Que la justicia sea satisfecha. Y lo único que podía satisfacer la perfecta justicia de Dios era el sacrificio sustitutivo de Jesucristo, su sangre. Nos apropiamos de los efectos de su muerte sustitutiva por la fe, confiando solo en Jesús y en la suficiencia de su muerte en la cruz, en nuestro lugar. A través de la cruz el Padre demostró su justicia. Dios habría sido injusto si hubiera perdonado a la humanidad sin pagar la paga del pecado. Lo que merecemos por el pecado es la muerte espiritual, la separación de Dios. Asimismo, Dios no hubiera sido justo si hubiera aceptado nuestras buenas obras, rituales religiosos o intentos sinceros de guardar sus mandamientos a cambio del pecado, porque la paga del pecado sigue siendo la muerte. Eso sería como un juez aceptando dinero de un asesino a cambio del veredicto de que es inocente.
Como resultado, no hay nada que podamos hacer para quitar nuestro pecado. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos pagar a Dios mediante nuestras buenas obras para que nos declara justos. Pero Dios nos amó tanto que proporcionó un medio para que su justicia fuera satisfecha y para que nosotros fuésemos salvos al mismo tiempo. Dio a su propio Hijo en sustitución nuestra. Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados, tomando sobre sí nuestro pecado y nuestra vergüenza. El resultado es que ahora podemos recibir su justicia cuando simplemente ponemos nuestra fe solamente en Él. O en Él solamente. Dice en versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Asimismo, el Señor explicó a los discípulos que la fe de un niño es el requisito para entrar en el reino. Diciendo en Mateo 18:3, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús mencionó el infierno en este punto de su discurso con los discípulos? Contemplar el destino de los perdidos hace que los creyentes sean más sensibles a la importancia de nuestras interacciones con los demás y el valor de las almas. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Volviendo a Marcos capítulo 9, versículos 49 y 50. Entre Mateo y Marcos podemos encontrar todas las palabras del Señor en este discurso. Cuando dice todos serán salados con fuego, ¿a quién incluye todos? Literalmente todos. Tanto los creyentes como los no creyentes o incrédulos experimentan sufrimiento en la vida y ambos experimentarán el juicio después de su eventual resurrección. Esta es una realidad aleccionadora para toda la humanidad. Un día todos seremos juzgados. El comentario del conocimiento bíblico explica, todos serán salados con fuego en el tiempo y la manera apropiados a su relación con Jesús. Para los no creyentes, el fuego preservador del juicio final. Para los discípulos, el fuego refinador de las pruebas y sufrimientos presentes. Entonces el Señor hizo una aplicación directa a los creyentes. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. ¿Qué importancia tenía la sal en el mundo antiguo? 3 usos. Era importante para que los soldados, ¿qué tan importante? Era tan importante que a los soldados romanos se les pagara con sal. La palabra salario proviene de la palabra latina para sal, porque se usaba como forma de pago. Yo sé que la mayoría de ustedes hoy en día no aceptarían sal como una forma de pago en sus trabajos. Y no estoy recomendando que intenten hacer eso los jefes de trabajo, pero para entender qué tan importante era en el antiguo mundo, y era porque tenían 3 usos súper importantes. 1, la sal se usaba como conservante. También sabor para los alimentos, como hoy en día, pero también una medicina que inducía la sed. ¿Qué significa tener sal en ti mismo? Para continuar teniendo una cualidad preservadora en el mundo. Para enriquecer espiritualmente la vida de otras personas. Y inducir sed por el agua de vida y la palabra de Dios.
En última instancia, esto se cumple al señalar a otros a Jesucristo a través del testimonio de nuestra forma de vida y a través de nuestras palabras, afectando a creyentes y incrédulos. También debemos estar en paz unos con otros en lugar de discutir sobre quién será el mejor o competir entre nosotros. Volviendo a Mateo 18:10, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y ahora, esto podía estar hablando de cualquier de tres diferentes grupos. Niños pequeños en general, niños pequeños que creen en Cristo específicamente, o todos los creyentes en general. Yo creo que el contexto se adapta mejor al primero, los niños pequeños en general. Pero consideraremos la aplicación de estas tres posibles interpretaciones. ¿Por qué despreciarían los discípulos a los niños pequeños? Porque no tenían estatus social en el antiguo Israel. ¿Solo luchamos con despreciar a las personas de bajo estatus social? No, yo creo que fácilmente luchamos con despreciar a cualquiera. Solo que recibimos incentivos y apoyo del mundo cuando valoramos a las personas de alto estatus social. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los niños pequeños? Lo contrario de despreciar es valorar. Valorar. Debemos valorar las preciosas almas por las que Cristo murió, incluidos los niños, aunque también incluidos todas las personas. Cuando no nos importa cómo nuestras palabras y acciones afectan a los demás, es porque no las valoramos. Y quiero repetirlo porque es muy importante que como creyentes en Jesucristo nosotros entendemos este principio. Cuando no nos importa cómo nuestras palabras y acciones afectan a los demás, es porque no las valoramos. Pero los niños, los pequeñitos, son muy importantes para el Padre. En su contraste de los ángeles y el eterno Hijo de Dios, el autor desconocido de Hebreos dijo estas palabras en Hebreos capítulo 1, versículos 7 y 8. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, el Padre está hablando, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Estoy agradecido de que el Espíritu Santo inspiró el capítulo 1 de Hebreos, todos los capítulos de Hebreos, pero específicamente este capítulo contradice completamente la enseñanza herética de que Jesús es el arcángel Miguel. A diferencia de los ángeles que fueron creados como ministros, el Hijo es Dios. Si el Padre mismo dice que el Hijo es Dios, nosotros también deberíamos decirlo. Si el Padre no ve ninguna contradicción entre que Jesús sea el Hijo de Dios y también sea Dios, nosotros tampoco deberíamos. Aquellos que ven una contradicción simplemente carecen de comprensión de la naturaleza de Dios, que es trino, existiendo eternamente como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El autor de Hebreos pasó a escribir, pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? El Padre nunca le dijo eso a uno de los ángeles, lo que significa que el Hijo no es un ángel. Los ángeles son todos espíritus ministradores que sirven a los creyentes y también
a los niños chiquitos. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que había perdido. Tradicionalmente, los maestros han concluido de este versículo que todos los niños tienen ángeles de guarda. Creo que esta interpretación se ajusta mejor al contexto. Creo que es la verdad. Aunque algunos otros muy buenos maestros están de desacuerdo y creen que está hablando de pequeñitos en el sentido de creyentes que han convertido como niños por su fe, y entonces está hablando de creyentes en general. Yo creo que la conclusión en el fin, pero sea la verdad para cualquiera de las dos interpretaciones. Todo creyente sí tiene protección y guardia por los ángeles, y creo que los niños pequeños también. Jesús afirmó que los ángeles que protegen a los niños pequeños tienen acceso al Padre en el cielo. Esto nos dice que son importantes para Él. Aunque no tenemos una explicación muy profunda, casi puedo imaginar el Padre recibiendo reportajes de los ángeles acerca de su cuidado de los niños. ¿Qué les parece?, siguió diciendo Jesús, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierde. No es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierde uno de esos pequeñitos. Bueno, en el sentido de los niños pequeños en general, el Padre no quiere que ninguno de ellos perezca. En el sentido de los hijitos que creen en Jesús o los niños que creen en Jesús, el Padre no quiere que tropiecen. Y en el sentido de todos los creyentes, el Padre no quiere que se desvíen. Pero probablemente está hablando de los niños pequeños. Y sabemos que todos los niños pequeños que aún no han adquirido la capacidad de comprender el poder, personalidad y juicio de Dios a través de la evidencia de la creación, se salvan automáticamente cuando mueren. Sin embargo, a los niños chiquitos que han obtenido responsabilidad ante Dios por su entendimiento, son muy preciosos a los ojos de Dios y Él no quiere que ninguno de ellos perezca. Esto debería hacer que la evangelización de los niños sea una alta prioridad de la vida de los creyentes en Cristo. Es parte de la razón que es tan importante la escuela dominical. Yo fui salvo en la escuela dominical cuando tuve 10 años. Y estaba en peligro, porque yo creo que tal vez yo ya llegaba a entendimiento, responsabilidad ante Dios desde que tuve alrededor de 7 o 8 años. Entonces yo pasé un buen rato de unos 2 o 3 años de grande peligro. Y en el fin fue salvado mi alma, asegurado. Y para cada niño es diferente. Algunos niños no llegan al momento de entender bien hasta que llegan a los 10 años. Pero nosotros debemos entonces estar preocupados por enseñar el Evangelio a los niños y evangelizarlos, sabiendo que tan preciosos son a los ojos del Padre. Obviamente todo alma es importante a sus ojos, pero a veces es fácil de olvidar de algunas clases o grupos de personas y no preocupar por sus almas. Cuando nuestro corazón está lleno del amor del Salvador, entonces nos preocupamos por las cosas que a Él le importan. Demostró sin duda que no solo se preocupa por cada uno de nosotros, se preocupa por todos nosotros. Y dado que nuestra mayor necesidad siempre es Jesús, la mayor necesidad de todos los demás, creyentes o incrédulos, también es Jesús. No podemos producir una semejanza a Cristo en nuestros
corazones o en nuestras mismas vidas por nuestro poder, pero podemos elegir permitir que el Espíritu Santo nos transforme de adentro hacia afuera. El resultado será señalar a otros a Jesucristo. No hay llamado más grande en la vida que engrandecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabemos que Él es glorificado y sabemos que el Padre regocija cuando nosotros a los creyentes les animamos para que sigan siguiendo a Jesús y cuando también ayudamos a los perdidos a convertirse y llegar al punto de confiar en el Salvador Cristo Jesús y unir a nuestra familia espiritual. Las dos opciones que enfrenta cada creyente son señalar a otros hacia Jesucristo o alejarlos de Él. Y espero que elegimos de señalar a otros hacia el Salvador siempre.